Si se mantiene este medio interno, entonces estamos hablando de homeostasis. Ojo con esto, ¿sí? Porque a veces se les pregunta en el examen sobre el medio interno y comienzan a hablarme del líquido intracelular. No confundir. Sé que el nombre puede dar para confundir, obviamente, pero ustedes ya saben a partir de ahorita que el medio interno es el líquido extracelular. Quiero que recuerden que los organismos están conformados por un 60% de agua, ¿sí? Y esta agua se va a dividir en lo que vendría a ser el líquido intracelular y el líquido extracelular, como ya hemos visto aquí. El líquido intracelular corresponde las 2/3 partes, mientras que el líquido extracelular, la tercera, un tercio, ¿no? Ahora, ese líquido extracelular, a su vez, se va a subdividir en dos, lo que vendría a ser el plasma y el intersticio. Muy bien, por ahí escuchan los grandes tanto. Plasma, intersticio o líquido intersticial, ¿ok? Entonces, el plasma y el intersticio que componen el líquido extracelular es lo que vendría a ser el medio interno. Entonces, mientras se mantenga en condiciones óptimas este medio interno, hablamos de homeostasis. Ahora, algo a tener en cuenta es que si tenemos un individuo, ¿no? Tenemos un organismo, tenemos un paciente con su medio interno en equilibrio, entonces está en homeostasis. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las funciones, ¿no? La función puede aumentar o puede disminuir. Entonces podemos tener una hiperfunción y una hipofunción, ¿ok? Ahora, cualquiera de estas dos variables, ¿no? Una hiper o una hipofunción, cuando ocurre, el organismo fisiológicamente trata de corregir, trata de compensar para que regrese a ese estado de homeostasis. Si el organismo falla con estos mecanismos de corrección, de compensación, entonces comenzamos a ver patología o enfermedad. Entonces, cuando hablamos de homeostasis, estamos hablando que el paciente se encuentra en condiciones óptimas de salud. ¿Por qué? Porque todos sus sistemas están funcionando de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, eso para tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, esta palabrita, recordarla hasta el final. Ven, aquí hay algunas definiciones, ¿no? Ya desde el siglo XIX, el científico Claude Bernard, ¿no? En 1859, ya comenzaba a hablar de esta homeostasis, ¿no? De hecho, él, mirando en el microscopio en ese entonces, en ese tiempo, veía que a las células que formaban como unas celdillas estaban rodeadas de un líquido. Entonces, el líquido extracelular es lo que comenzaron a denominar medio interno. ¿Ok? Ahora, para que se pueda dar este equilibrio, esta homeostasis, hay que recordar algo, y es que tenemos aquí otra palabrita de la cual vamos a estar escuchando y hablando bastante, que es la osmolaridad. ¿A qué se refiere la osmolaridad? Es la concentración de solutos, el número de partículas que vamos a encontrar en una solución, ¿correcto? Esa osmolaridad a nivel del organismo, a nivel de la sangre, es de 300 miliosmoles. Ojo que hay un rango, ¿sí? Posiblemente cuando ustedes lean en los libros, cuando lean en los artículos, hay algunos que hablan de 275 hasta 302, 305 miliosmoles, ¿sí? Hay un rango. Nosotros aquí en fisiología, los docentes hemos decidido quedarnos con un promedio para que no sea
digamos, tan engorroso, tan complicado para ustedes acordarse de tantos números, ¿no? Entonces, hemos acordado un promedio de 300 milimoles. Entonces, si se mantiene en 300 milimoles, esa molaridad, estamos hablando también de homeostasis. ¿Quién va a dar esa molaridad? Los solutos. ¿Quiénes? Las moléculas, los iones, ¿no? Que vamos a ir viendo en la clase de hoy día. ¿Okay? Entonces, eso para recordar. Y aquí tenemos un gráfico que representa muy bien lo que es esa homeostasis, ¿no? Donde vemos aquí un organismo donde está compuesto por diversos sistemas. Tenemos, por un lado, el sistema tegumentario, aquí arriba, que está representado por la piel. ¿Cuál es la función de ese sistema tegumentario? Protección. Protección, ¿no? Protege al individuo de todo lo que lo está rodeando, todo ese ambiente que lo está rodeando. Tenemos un sistema inmunitario que también brinda protección, eso ya ustedes lo van a ver más en inmunología, así no lo tocamos tanto, pero sí vamos a hablar de los otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema respiratorio. Sabemos que este sistema respiratorio, a través de los pulmones, a través de los alvéolos, va a permitir que se pueda captar el oxígeno que va a pasar hacia la sangre y a través del sistema circulatorio, ¿sí? Y a través del corazón, que actúa como una bomba, su nombre lo indica, va a bombear la sangre. ¿Para qué? Para que ese oxígeno pueda llegar a los otros sistemas. El oxígeno es necesario para que las células puedan realizar trabajo, ¿sí? Para que puedan hacer metabolismo. Ahora, lógicamente, una vez que las células en diferentes sistemas han generado metabolismo, se forma CO2. Y el CO2 es un compuesto que el organismo no lo necesita. Entonces, nuevamente, va a pasar desde las células a la parte circulatoria, va a llegar al corazón, va a estar bombeado, pero esta vez hacia el sistema respiratorio. ¿Para qué? Para que pueda ser eliminado por medio de la expiración. ¿Okay? Ahora, tenemos otros sistemas, sistema digestivo, por ejemplo. Vemos que este sistema digestivo es importante porque va a permitir que el organismo pueda tomar el alimento. ¿Sí? Lo vamos a ver cuando veamos la parte de digestión, vamos a ver cada uno de los pasos. Llega al estómago, llega al intestino. ¿Para qué? Para que esos nutrientes contenidos en el alimento puedan ser absorbidos, puedan ser aprovechados por el animal. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquellos nutrientes serán aprovechados y los que no van a seguir su camino a través del intestino grueso, llega al recto y finalmente se elimina con las heces. Desechos. ¿Por qué? Porque el organismo ya no lo necesita. Tenemos el sistema esquelético, el sistema locomotor, también muy importante, ¿no? Necesitan un aporte de oxígeno importante justamente para poder llevar a cabo sus acciones. Que el animal, por ejemplo, pueda escapar de un depredador, que pueda correr, que pueda esconderse, ¿no? O que pueda volar en el caso de un ave, o que pueda nadar en el caso de un pez. ¿Sí? Entonces, articulaciones, huesos y músculos tienen que funcionar, ¿sí? Organizadamente para poder llevar a cabo esa función, ¿no? De poder escapar. Tenemos, aquí nos muestra el sistema excretor, que está representado por el sistema urinogenital, ¿no? Básicamente, en el cual sabemos que la sangre va a llegar a los riñones, permitiéndole que pueda ser filtrada la sangre, ¿no? Y que de esa manera, una vez filtrada, llega a la porción tubular, va a ser reabsorbidos aquellos nutrientes que todavía sean importantes para el organismo, y lo que no va a ser eliminado por medio de la orina. ¿Okay? Tenemos el sistema reproductor, ¿no? Con la finalidad aquí de perpetuar la especie. Vamos a hablar de algunas hormonas cuando terminemos ya prácticamente el curso, algunas hormonas de la reproducción. Y vean cómo todos estos sistemas se van a ir integrando, ¿no? ¿Para qué? Para poder mantener esa homeostasis. Y quiero que se fijen en esa porción central que tenemos al sistema nervioso y al sistema endocrino. ¿Por qué están en central? Porque son sistemas de control, son sistemas de regulación. ¿Sí? Sistemas de control o de regulación. Por eso nosotros empezamos fisiología con sistema nervioso y terminamos con sistema endocrino. Para poder entender la regulación de los diferentes sistemas. En el caso del sistema nervioso, liberan neurotransmisores.
Y en el caso endocrino, libera hormonas, ¿no? Que van a regular muchas de las funciones que nosotros vamos a ir viendo. Por eso, en estas primeras clases, traten de captar bien el tema de neurotransmisores, cómo se generan potenciales de acción. Vamos a hablar de receptores. De hecho, hoy día ya vamos a empezar a hablar de algunos receptores, ¿no? Entonces, tienen que entender por qué esos receptores los vamos a ir viendo hasta el final del ciclo. Y seguramente lo van a ver en fármaco, en fisiopato, y ahí ya no se los van a explicar, porque los profesores de esos cursos ya esperan que ustedes conozcan y lo sepan muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto ya lo hemos visto, justamente lo hemos explicado aquí, ¿no? Tenemos el líquido intracelular, en las células, líquido extracelular, intersticio y lo que encontramos a nivel del plasma. Aquí, ya todo esto lo hemos hablado. Vean aquí donde tenemos que dice ojo, ¿no? Les hemos colocado ahí un ojo. También de hecho ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Qué dice el ojito aquí? Que cuando los factores, tanto internos, es decir, del mismo organismo del animal, como externos, es decir, su ecosistema, lo que lo está rodeando, generan una disfunción, la homeostasis interrumpe, ¿no? Se va a interrumpir, se altera. Y el organismo trata de compensarlo fisiológicamente. ¿Sí? Trata de compensarlo fisiológicamente. Si la compensación tiene éxito, la homeostasis vuelve a la normalidad, se restablece. Pero si esa compensación, esa corrección falla, entonces empezamos a hablar de enfermedad o patología. Para tener en cuenta. ¿Sí? Ahora aquí nos hacen una pregunta que creo que la respuesta es obvia, ¿no? ¿Por qué los animales necesitan mantener la homeostasis? Para evitar las enfermedades y las patologías. Correcto, para mantener un estado de salud óptimo, ¿no? Y que pueda tener la vida más larga posible, ¿no? Gracias a ese estado homeostático. Pero, vean aquí que nos habla que las células trabajan de mejor manera cuando tienen una correcta temperatura, un buen balance hídrico, una buena presión sanguínea, ¿no? La presión arterial, niveles de pH sanguíneo, niveles de glucosa, niveles de oxígeno y de CO2. Y eso se da por medio de una regulación. Esa regulación se da a través de feedbacks o retroalimentaciones, no sé cómo lo han visto ustedes, negativo y positivo. ¿Sí? Entonces, esta regulación se da como si fuese un reflejo. De hecho, es un reflejo. Y aquí les voy a dar un punto importante, una especie de recordatorio, ¿no? De tip. Necesito que se acuerden de esto hasta el final del ciclo, se los van a preguntar en la práctica y seguramente también en la teoría. Y es que para los reflejos, tenemos 5 componentes. El primer componente es el receptor. El receptor que recibe el estímulo. ¿Okay? Luego tenemos la vía aferente. La vía aferente es la vía que va a llevar la información desde el receptor hasta el tercer componente. El tercer componente es el centro integrado. Centro integrado. Como su nombre lo indica, ahí todas las señales que vienen por la vía aferente se integran, se va a procesar toda esa información para poder enviar la respuesta a través de otra vía, que es la vía eferente, eferente con E, hacia el órgano efector, que es nuestro quinto componente. Y el efector es el que va a dar la respuesta. Y entonces son 5 componentes.
receptor que recibe el estímulo, vía aferente que lleva esas señales hacia el centro integrador, donde se procesa todas esas señales, toda esa información. Una vez procesada, va a través de la vía eferente, ¿sí?, la vía que va a llevar la respuesta, hasta el órgano efector, que puede ser un músculo, puede ser una glándula, puede ser un órgano, ¿sí?, pueden ser varias cosas, depende del estilo. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, en cuanto a la temperatura, es importante que se mantenga una temperatura adecuada, y de hecho nosotros vamos a ver muchas especies y saben que la temperatura va a variar en cada uno de ellos. De hecho tienen rangos, ¿no? Pero mientras se mantenga dentro de ese rango, vamos a tener una buena homeostasis. El problema está cuando la temperatura o aumenta o disminuye. Entonces, de esa manera, el organismo va a tratar de regular, de compensar. ¿Cómo? Por ejemplo, si tenemos un perrito al cual le ha subido la temperatura, digamos que está en 40, 41 grados centígrados, ¿cómo va a compensar el organismo? Lo primero que vamos a ver es que tenemos ese estímulo, que es el aumento de la temperatura. Va a ser captado por receptores. ¿Qué receptores? Van a ser termorreceptores. Termorreceptores que se encuentran a nivel de la piel, se pueden encontrar a nivel del encéfalo, y llevan la información, ¿sí?, por vías aferentes hacia los centros integradores. En este caso es el centro termorregulador que se encuentra a nivel del encéfalo, ¿no?, a nivel del hipotálamo. Una vez que se procesó esa información, lo que vamos a ver es que va a ir a través de una vía eferente hacia un efector para dar una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Jadeo. Bueno, Jadeo. Si estamos hablando del perro, estamos hablando de jadeo. ¿Sí? Entonces la respuesta va a ser que ese animal comience a jadear. ¿Para qué? Para comenzar a disminuir su temperatura. Si es en el caso del ser humano, por ejemplo, ahí sí, la respuesta va a ser sudoración, ¿no? Ahí sí. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el caso contrario? Si, por ejemplo, tenemos un paciente que está con hipotermia, vamos a suponer que está en 35.5 grados centígrados. ¿Cómo va a responder el organismo? ¿Cómo va a compensar? ¿Temblar? La respuesta va a ser que comience a temblar, a tiritar, ¿no? Va a pasar por el mismo proceso. Vamos a tener los receptores, ¿no? Los receptores, va a ir por vías aferentes hacia el encéfalo, donde tenemos el centro termorregulador, y por vía eferente va a comenzar a llegar esas respuestas hacia los músculos esqueléticos. ¿Para qué? Para que comience a temblar. Entonces, de esa manera genera calor. ¿Okay? Entonces, vean cómo la temperatura es importante y cómo se comunica. Tenemos el balance hídrico también. Los niveles de agua son muy importantes. Vamos a suponer, no puedo creer que la pizarra sea tan chica. La que tengo de la clase de la mañana creo que llega de extremo a extremo. A ver, si tenemos, por ejemplo, un paciente deshidratado, quiere decir que sus niveles de agua están bajos, ¿sí? Está deshidratado. Si está deshidratado, ¿cómo estaría la osmolaridad? ¿Estaría aumentada o disminuida? Disminuir. Aumentada. Estaría aumentada. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que tienes menos líquido, aumentan los solutos. Entonces, la osmolaridad estaría aumentada. Si estamos hablando en un paciente, acuérdense de cuánto era la osmolaridad. 300 milimol. Entonces quiere decir que aquí es mayor a 300 miliosmoles. Entonces, fisiológicamente el organismo va a tratar de compensar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a captar ese aumento de osmolaridad. ¿Cómo lo va a captar? A través de los osmoreceptores que se encuentran a nivel del hipotálamo. ¿Sí? Este es el primer punto. Estos osmoreceptores captan ese aumento de osmolaridad y van a llevar la información hacia unas células, que son las células magnocelulares, también que se encuentran en el hipotálamo, y van a comenzar a sintetizar y a liberar una hormona que es la ADH, la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina.
¿Ok? Entonces tenemos a la hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética del hipotálamo no se libera en la sangre porque no tiene contacto. Entonces, lo que va a ocurrir a continuación es que la ADH se va a almacenar en la hipófisis posterior. ¿Sí? Entonces, del hipotálamo pasa a la hipófisis posterior. Una vez en la hipófisis posterior que se está almacenando, ahora sí, la ADH va a ir por sangre. Pasa a la sangre. Sí. Esta es la que le conocen como neurohipófisis. Sí, es la Se neurohipófisis. almacena en los cuerpos de Henry. Bueno, o Le sirve como transporte. como transporte Sí, nada más. sí. Ah, Ahora, tenemos la ADH a nivel de la sangre. ¿Ok? Entonces, por vía sanguínea va a llegar a sus receptores, que en este caso, si estamos hablando de hormona antidiurética, ¿dónde estarían sus receptores? En los riñones, ¿correcto? Acuérdense que la unidad funcional del riñón es la nefrona. ¿Cómo está formada la nefrona? Tenemos el glomérulo, túbulo contornado proximal, asa de Henle, túbulo contornado distal y túbulo colector. ¿Ok? Los receptores para la ADH se encuentran en el túbulo colector. Tiene sus receptores, que se denominan receptores B2. Esto lo vamos a ver cuando hablamos endocrino, ahí lo vamos a ver con mayor detalle, ahí sí bien puntual. Aquí quiero que se entienda cómo es la respuesta, ¿no? Entonces, una vez que la hormona antidiurética se une a su receptor, lo que va a generar es que se externalicen unas proteínas canal muy grandes que se conocen como acuaporinas. ¿Sí? Acuaporinas. Estas acuaporinas que se han externalizado por acción de la hormona antidiurética cuando se unió a su receptor, va a hacer que el agua que se encuentra en el túbulo colector ahora comience a reabsorberse gracias a esas acuaporinas. Entonces, se retiene agua, se reabsorbe agua. ¿Con qué finalidad? De corregir ese aumento de osmolaridad. Entonces, ese aumento de agua a nivel del intersticio busca la respuesta y esa respuesta es que regrese a los 300 miliosmoles. Y eso ocurre fisiológicamente. Ejemplo, en nosotros mismos, cuando comemos cosas muy saladas, ¿no? Los famosos snacks, hay un aumento de osmolaridad, que es normal porque estamos consumiendo sales. Entonces, lo que ocurre es que comenzamos a liberar hormona antidiurética y comienza a retener agua. ¿Por qué? Porque necesitamos el agua. Por eso también de esa sensación de sed, ¿no? Que nosotros podemos corregirlo así, tomando después un vaso de agua, 2 vasos de agua, pero fisiológicamente está ocurriendo esto primero. ¿Sí? Trata de retener agua para corregir esa osmolaridad. Y eso pasa en un paciente deshidratado, que se está deshidratando. Normalmente fisiológicamente hay corrección, como les digo, se puede tomar agua, el perrito puede ir a tomar agua también. El problema es que cuando ya tenemos complicaciones, en ese caso el organismo va a tratar, pero falla. Entonces, en ese caso ya ustedes se van a encargar de colocarle suero fisiológico, ¿no? Depende de lo que ustedes vean en ese momento para poder hidratar al paciente. Pero fisiológicamente, en un primer momento, esto es lo que ocurre. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? La presión sanguínea. La presión sanguínea también es muy importante que se mantenga una buena presión. En el mismo caso de la temperatura, nosotros vemos muchas especies, entonces es como que la presión va a variar entre cada especie y a veces entre las mismas razas de una especie, ¿sí? Pero a lo que voy es que se necesita que la presión sanguínea se mantenga dentro de los valores, dentro del rango para cada especie. ¿Para qué? Para que haya un buen bombeo de la sangre. Si aumenta la presión o disminuye la presión, entonces ahí no vamos a tener un buen bombeo. ¿Sí? Si aumenta el bombeo, se aumenta la presión, ¿no? Entonces vamos a tener
una mayor dificultad para la llegada de sangre hacia los tejidos. Y lo mismo si disminuye, no vamos a tener una buena presión. Si no tenemos una buena presión, no hay una buena presión de circulación de la sangre. Entonces llega con menor presión y por lo tanto comenzamos a ver los efectos en los diferentes tipos de células e incluso los órganos. ¿Okay? Pudiendo llegar incluso hasta una isquemia, que es una falta de irrigación. En el tema de la presión sanguínea, no me voy a meter mucho en el ejemplo porque hay un ejemplo en unas diapositivas más adelante donde ahí les voy a explicar cómo es que se da esa compensación. Ahora, en el caso de los niveles de pH sanguíneo también es muy importante para mantener esa homeostasis. ¿Alguien recuerda de cuánto es el pH en la sangre? 7.35. 7.35, ¿no? Algunos dicen 7.4, está ahí dentro de ese rango, muy bien. Ahora, lógicamente, por los diferentes procesos que se van a dar a nivel del organismo, este pH va a variar. Por ejemplo, cuando se ingiere alimentos, cuando el animal se está alimentando, cuando una persona se está alimentando, comienzan a aumentar los hidrogeniones. Si aumentan los hidrogeniones, tenemos acidez o alcalinidad. Acidez. Cuando aumentan los hidrogeniones, tenemos acidez. Que es normal mientras se está alimentando, mientras se está realizando metabolismo. Es algo normal. Pero el organismo trata de corregir esto. Por ejemplo, vamos al ejemplo digestivo. Cuando llega el alimento al estómago, se secreta ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico sabemos que es muy rico en hidrogeniones. ¿Correcto? Entonces, comienza la pequeña digestión en el estómago y luego va a pasar hacia el intestino delgado, al duodeno. ¿Okay? Entonces, cuando llega ese bolo alimenticio, que ahora es quimo, ¿no? que es ácido, se estimulan unas células que van a hacer que se secrete una hormona que es la secretina. La secretina va a viajar hacia el páncreas, que tendría que ser el páncreas exócrino. Acuérdense que tenemos páncreas endógeno y exócrino. En este caso, páncreas exócrino. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Ahí a nivel del páncreas exócrino, cuando la secretina se une a sus receptores, comienza a haber liberación de principalmente bicarbonato. Este bicarbonato va a llegar hasta el intestino delgado, realmente el duodeno, y aquí vamos a ver que este bicarbonato va a comenzar a neutralizar la acidez. Es decir, tenemos a los hidrogeniones, correcto, que se encuentran ahí en ese bolo alimenticio. Entonces, ¿qué hace el bicarbonato? El bicarbonato lo neutraliza, se une a ese hidrogenión y nos va a dar como respuesta, como neutralización. Voy a quitar este aquí para que no piensen que son dos, sí, es uno. El ácido carbónico. Ácido carbónico. Que luego se va a disociar en agua y en CO2. En agua y en CO2, que son totalmente inocuos para la mucosa del sabemos que el agua está atravesando las membranas, no hay problema, y el CO2 va a ser eliminado por medio de la expiración. Entonces tampoco le hace daño. El hidrogenión sí. Entonces, por lo tanto, aquí el bicarbonato lo que hace es neutralizar. ¿Okay? Muy bien. Niveles de glucosa, también los niveles de glucosa se deben de mantener dentro de sus valores. Normalmente la glucosa, nosotros sabemos que una vez que está en la sangre, tenemos una hormona que es la insulina, que es la que va a permitir que pueda entrar en la célula. Sobre todo lo que vendría a ser músculo esquelético, adipocitos y también en los hepatocitos, ¿sí? Pero cuando los niveles están muy elevados, ¿sí? Vamos a ver que muchas veces esa llave que es la insulina no funciona del todo. ¿Qué pasa? Que esa cantidad de glucosa
sabemos que fisiológicamente va a llegar a lo que vendría a ser los riñones, va a ser filtrada, ¿sí? Se filtra la glucosa, va a llegar a la porción tubular, al túbulo contorneado proximal, en donde fisiológicamente, aquí también vuelvo a decir, fisiológicamente se va a reabsorber al 100%. Eso es lo que ocurre fisiológicamente. Pero cuando los niveles son muy altos, ¿qué ocurre? Que no hay cantidad de transportadores para la glucosa para poder ser reabsorbidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que comienza a aparecer glucosa en la orina, ¿no? A lo que conlleva una glucosuria. Y al haber una glucosuria, vamos a tener una poliuria, que consiste en mayor eliminación de líquidos. ¿Por qué? Porque va a generar un arrastre de agua. Porque el agua va a tender a seguir al soluto, que en este caso está formado por la cantidad de glucosa. Y otra cosa es que la glucosa en niveles muy altos constantemente en sangre pueden dañar las paredes vasculares, ¿sí? Las va a dañar. ¿Y eso qué conlleva? A que no tengas un buen endotelio ni un buen subendotelio. Entonces, cuando hay una lesión, hay una herida, ¿qué pasa? Que al estar lesionadas esas paredes, no se van a poder sintetizar muchas sustancias químicas que son necesarias para que haya una buena cicatrización, para que haya una buena coagulación de la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que no coagula, sigue sangrando, llega un momento en que comienza a gangrenarse, termina necrosándose y hay que terminar extirpando una extremidad, un dedo, ¿no? Y eso se debe a que la glucosa en niveles muy altos tiende a dañar las paredes vasculares. ¿Sí? Entonces los niveles de glucosa es importante que se mantengan dentro de los niveles. Ahora, en los niveles de oxígeno y de CO2, sabemos que el oxígeno es la molécula, el nutriente principal para que las células puedan realizar trabajo. Sin oxígeno no pasa nada, ¿no? Como se diría. Ahora, una vez que realiza trabajo, se genera CO2, como hemos visto. Al haber metabolismo se va a generar CO2 y ese CO2 tiene que ser eliminado. Y vamos a ver cuando veamos la parte del respiratorio cómo el CO2 también puede convertirse en bicarbonato, ¿no? Y que ese bicarbonato ayuda a contrarrestar un poco la acidez del organismo. ¿Sí? Entonces vamos a ver en ¿cómo se llama? El respiratorio. Ahora, como les dije, sabemos que va a responder de dos formas, ¿no? Toda esa regulación, por medio de feedback negativo y feedback positivo. Sabemos cuáles son esos componentes, ¿no? Creo que hay una diapositiva que tenemos aquí, justamente lo que hemos hablado. Vean aquí, vamos a ver primero uno y luego el otro. Tenemos el estímulo, ¿no? Estímulos que van a ser captados por receptores. Hay diferentes tipos de receptores, hay mecanoreceptores, termorreceptores, nociceptores, ¿no? Receptores de dolor, quimioreceptores, que van a llevar la información a través de vías aferentes. ¿Hacia dónde? Hacia el centro de integración, que es donde se va a procesar la información, y a través de las vías eferentes se lleva hacia los órganos efectores para dar la respuesta. En el caso del feedback negativo, vean lo que dice aquí. Si disminuye el efecto, se va a disminuir el efecto sobre los receptores. Y ojo, aquí se disminuye, pero también puede aumentar, porque trata de corregir. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, tenemos que una sustancia se está secretando en poca cantidad, el feedback negativo va a hacer que aumente su secreción. ¿Para qué? Para que llegue a nivelarse, para que llegue a sus valores normales. O si está muy elevada, ese feedback negativo va a hacer que disminuya. Siempre corrige. Es que en ambos casos es negativo, el efecto negativo. Siempre corrige. Si está baja una sustancia, va a hacer que aumente para que llegue a sus valores normales. Si está alta, va a hacer que disminuya para que regule sus niveles. ¿Sí? Entonces siempre corrige. Por eso se denomina círculo virtuoso, justamente porque tiene un efecto correctivo. A diferencia del feedback positivo, que en este caso va a pasar por los